de los ejercicios de hoy día. Hoy día vamos a realizar unos ejercicios adicionales acerca de este tema de respuesta completa. Y precisamente en la pantalla tienen un ejercicio, un segundo ejemplo de estos ejercicios de respuesta completa, pero esta vez lo que vamos a hacer es trabajar ya con fuentes dependientes. El ejercicio dice que para el siguiente circuito, se solicita determinar el valor de B de t e I de t, donde I de t es esto de acá, ¿no? I de t es una corriente que viene por aquí, a través de este inductor, para todo tiempo mayor que cero. Aquí tenemos el valor de B de t. El valor de B de t es más menos con esta polaridad que se encuentra aquí en este capacitor, tomando en cuenta lo que sucede con estos interruptores en un tiempo igual cero. En tiempo igual cero, este interruptor cambia de posición, es más bien un conmutador porque cambia de posición de un punto a otro punto, es decir, cambia desde el punto A hasta el punto B en tiempo igual cero, mientras que este interruptor se abre. Entonces, este interruptor se abre en tiempo igual cero. Eso quiere decir que podría existir energía almacenada antes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se realizan este tipo de ejercicios. Presten mucha atención a cómo se va a resolver. Entonces, tenemos ahí cargado nuevamente el ejercicio. El análisis viene a ser el mismo que hemos realizado en ocasiones anteriores. Primero se necesita encontrar la ecuación diferencial ordinaria que identifica el comportamiento del voltaje y de la corriente para todo tiempo mayor que cero. Entonces, vamos a realizar aquí un análisis en un tiempo mayor que cero para encontrar la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, vamos a realizar exactamente los mismos pasos. A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí está. Entonces, vamos a hacer análisis en tiempo mayor que cero. En el tiempo mayor que cero, este conmutador obviamente ya cambió de posición y esto de aquí se abrió. Entonces, el circuito equivalente va a ser el siguiente. Vamos a tener una fuente de voltaje más o menos 12 voltios. Obviamente a 8 voltios es aquí porque ya cambió de posición, ¿no? Entonces aquí es 8 voltios. Entonces vamos a cambiar aquí de voltaje porque ya cambió de posición. Se supone que después de tiempo igual cero, cambió de posición y está conectado a la fuente de 8 voltios. Entonces tenemos 8 voltios de C. Tenemos el capacitor que sí se encuentra conectado. Tenemos por aquí el resistor de esta forma. Y tenemos allí esta sección de circuito. Esta parte de aquí ya se encuentra sin conexión, entonces no la vamos a colocar. Lo que sí se encuentra conectado es en la parte inferior y luego tenemos conectado de esta forma. ¿Sí? Y así. Entonces tenemos aquí, esto de aquí es la fuente controlada, esto de aquí es el valor de B1, donde esto vale 1/2 de B1. Venimos por acá. Lo tenemos de esta forma, 3 ohmios. Y luego venimos y cerramos por aquí. Listo. Entonces aquí tenemos 3 ohmios. Aquí tenemos un henrio. Aquí tenemos el valor o la corriente I de t. Y aquí tenemos el voltaje B1 y aquí tenemos el voltaje más menos B. De esa forma, aquí tenemos 1/10 de faradio y aquí tenemos 2 ohmios. Este es el circuito equivalente una vez que ha pasado el tiempo igual cero, es decir, se abrieron bueno, cambió después de posición este conmutador y se abrió este interruptor. Ahora necesitamos encontrar la ecuación diferencial ordinaria, tanto para este valor de B como para este valor de I. Entonces, vamos a encontrar eh, el valor de B. Para el valor de B, si ustedes se fijan, tenemos conectado una fuente de voltaje, tenemos conectado un capacitor y tenemos conectado un resistor en serie. Es decir, si esto es mi parte A y esto es mi parte B del circuito, entonces en la parte A podemos decir que es un circuito RC en serie.
Y si solamente es un circuito RC conectado en serie, entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para todo circuito RC en serie, cualquier, cualquier variable que tenga este circuito en esta parte del circuito eléctrico, ya sea el voltaje en el capacitor, sea el voltaje en el resistor o sea la corriente en el circuito eléctrico, siempre va a tener la siguiente forma. V de T va a ser igual a A por E a la menos T sobre RC más un valor de una constante. Podemos decir que siempre van a tener esta forma, ¿ya? Siempre va a tener esta forma, una exponencial a la menos t sobre RC más una constante. Y si no me creen, hagamos lo siguiente. Podemos deducir esa expresión. Para deducir esa expresión, que tomaría un poco más de tiempo, y obviamente a veces en los exámenes de tiempo es lo que menos se tiene, entonces ustedes podrían colocar directamente esta expresión del voltaje. El voltaje de aquí va a tener esa expresión. El voltaje B1 también va a tener la misma expresión. Lo que van a cambiar son las constantes de aquí. Pero bueno, vamos a deducir esta expresión. ¿Cómo partimos? Sabemos que aquí tenemos una B, aquí tenemos una B1 y aquí vamos a tener una, digamos, una corriente. Una corriente 1, digamos, ¿ya? Una corriente 1. Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, sabemos que este voltaje, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, sabemos que voltaje más el valor de V1 es igual a 8. Ley de voltajes de Kirchhoff. Voltaje 1 es igual al valor de la resistencia por la corriente. Entonces V es más voltaje 1, que sería el valor de la resistencia, 2 por I1, es igual a 8. La corriente que circula a través del resistor en este circuito eléctrico es la misma corriente que circula en el capacitor, y la corriente en el capacitor es C de V a dt, donde V es el voltaje en el capacitor y es el mismo voltaje que tenemos aquí. Entonces tendríamos V más 2 veces C que multiplica a dV a dt, y esto es igual a 8. Por lo tanto, yo puedo reemplazar el valor de C por el valor de un décimo y dejar esta expresión, la derivada de orden mayor, como unitaria. Entonces me quedaría dV a dt, dV a dt más 5 veces V es igual a 40. ¿Ya? Esta expresión que teníamos aquí me quedaría V dt es igual a un valor de A por E a la menos 5t más C, reemplazando 1 sobre RC. 1 sobre RC sería 1 sobre 2 multiplicado por un décimo. Entonces me quedaría menos 5. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Me quedaría la expresión como B de t es igual a un valor A, E a la menos 5, t más un valor de una constante. En ambos casos me va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, esto de aquí obviamente tendrá su componente particular y la componente particular es la constante, ¿no? La componente particular es aquí de forma de una constante, entonces la constante allí va a ser el voltaje que va a tener aquí una vez que ya alcanza el estado estable. Como solamente tenemos una fuente, entonces solamente se considera como la constante que va a tener aquí en el estado estable. Y en el estado estable aquí vamos a tener un valor de 8 voltios, igual con esta polaridad. Entonces la constante es igual a 8 voltios. ¿Ya? Entonces, de cualquiera de las dos formas me quedaría, vamos a colocarlo aquí, B de t es igual a E a la menos 5t más 8. Ese es el valor, esa es la expresión. Si quiero encontrar mi ecuación diferencial ordinaria, ahí la tenemos, ecuación diferencial ordinaria. ¿Ya? En el caso de que se quiera encontrar esa ecuación diferencial ordinaria. ¿Ya? Pero como les digo, en un circuito de primer orden, como un circuito de segundo orden, siempre van a tener las variables las mismas, el mismo comportamiento. Esto de aquí va a tener la variable voltaje, esto de aquí va a tener la variable corriente, es la misma expresión para la variable voltaje en la resistencia, voltaje en el capacitor, para cualquier expresión. Lo único que van a cambiar aquí son
las constantes, la definición de las constantes. Es lo único que va a cambiar. Listo, se ha definido la ecuación diferencial ordinaria, entonces necesitamos analizar un voltaje en el tiempo cero, y esto va a ser igual en un tiempo cero más, y esto va a ser igual a más 8. Entonces necesitamos encontrar cuánto vale el voltaje en cero más. Eso por el momento en el análisis en tiempo mayor que cero. ¿Ya? Vamos primero a proceder con lo que correspondería al voltaje. ¿Ya? Entonces vamos a hacer análisis en condiciones iniciales y luego vamos por la parte de la corriente, con esta corriente que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer análisis de condiciones iniciales. Vamos a colocar aquí dos condiciones iniciales. ¿Ya? En mis condiciones iniciales necesito saber cómo se encontraba el circuito antes de que cambien de estado el conmutador, este conmutador que tenemos aquí, y también lo que correspondería a este interruptor. ¿Ya? Entonces vamos a ver. En tiempo igual 0 menos, que es la primera análisis de condiciones iniciales del circuito equivalente, es el siguiente. Como todavía no cambia aquí de posición, entonces tendríamos aquí un valor de 12. Todavía tenemos conectado la fuente de 12 voltios. Tendríamos más, menos, y tendríamos un valor de 12 voltios. ¿Ya? Es así de esta forma. No existe todavía la fuente de 8 voltios, pero sí se encuentra conectado el capacitor de esta forma. Luego de eso tenemos conectado aquí. Tenemos conectado todavía la parte intermedia porque no se abre ese interruptor. Tenemos conectado esta fuente controlada de esta forma. Continuamos. Tenemos conectado aquí un resistor. Y continuamos. Tenemos conectado a un inductor. Todo esto se encuentra de esta forma. ¿Ya? Esto es conexión. Esto es conexión. Esto de aquí tiene un valor de un medio. Voltaje 1. A ver, aquí se escribió un poquito mal. Déjame borrarle esta parte. Vamos comenzando por aquí. Aquí tenemos más, tenemos menos. Esto de aquí es el valor de voltaje. Esto vale 1/10 de faradio. Esto de aquí vale 2 ohmios. Tenemos un valor de 2 ohmios. Tenemos más, menos, el valor de B1. Esto de aquí tiene un valor de 1/2 B1, donde esta fuente tiene esta forma. Tenemos 3, tenemos el valor de 1 y tenemos el valor de la corriente. Y de esta forma, y tenemos el voltaje B que tenemos aquí. En condiciones iniciales necesito analizar energías, y analizar energías, como les hemos hecho en ocasiones anteriores, tiene que ver que en los capacitores vamos a analizar el voltaje en el capacitor, y en el inductor vamos a analizar qué es lo que sucede con la corriente en el inductor. Entonces vamos a analizar qué sucede en esos dos casos. Corriente en el inductor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede aquí con el capacitor? Porque se supone que esto ya estuvo conectado un buen tiempo. Ya un buen tiempo. Entonces, esto de aquí se encuentra en estado estable. En estado estable, esto de aquí corresponde a un circuito abierto. Esto de aquí es un circuito abierto. ¿Ya? Si esto de aquí es un circuito abierto, ¿ya? Vamos a ver por acá qué es lo que tenemos. Aquí tenemos un valor de B1. Prácticamente no existe ninguna fuente de alimentación que conecta al resto del circuito eléctrico. Repito, entonces vamos a cambiar aquí de color. Como esto de aquí se encuentra en estado estable, el capacitor es un circuito abierto. Si esto de aquí es un circuito abierto, entonces aquí obviamente esta fuente ya no alimenta a ningún elemento del circuito eléctrico que tenemos en este lado de la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje 1 va a ser igual a 0. Y si el voltaje 1 es igual a 0, esta fuente de corriente es igual a 0, porque un medio multiplicado por 0 es igual a 0. Si esto es igual a 0, aquí no circula corriente, y si aquí no circula corriente, por acá tampoco circula corriente. Entonces, se puede definir que en cuestiones de corriente en el inductor, en 0 menos va a ser igual a 0 amperios. ¿Ya?
La corriente en el inductor en 0 menos va a ser igual a 0 amperios. No existe corriente. Vamos a ver qué es lo que sucede con el voltaje. Si esto de aquí es un circuito abierto y aquí tenemos una caída de 0 voltios, por simple ley de voltajes de Kirchhoff, es decir, la suma de este voltaje más la suma de este voltaje es igual al voltaje de la fuente, por ley de voltajes de Kirchhoff yo puedo decir que el voltaje en el capacitor en el instante 0 menos va a ser igual a 12 voltios. Esto es por ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Y tenemos el análisis en tiempo igual 0 menos. En tiempo igual 0 menos, hemos observado que la corriente en el inductor son 0 amperios, mientras que el voltaje en el capacitor son 12 voltios. Ya. Vamos a ver qué es lo que sucede en el tiempo igual a 0. Vamos nuevamente a cambiar el color de la pluma. Y lo que sucede en tiempo igual a 0 es lo siguiente. Simplemente que la corriente en 0 va a ser igual a 0 amperios y el voltaje en 0 va a ser igual a 0 voltios porque todavía no estamos tomando en cuenta fuentes con impulsos. No existen fuentes con impulsos. Ya, todavía no estamos tomando en cuenta fuentes con impulsos. Listo. Por lo tanto, en el instante t igual a 0 más, que es lo que me interesa, yo puedo decir que el voltaje en el capacitor en el instante 0 más va a ser igual al voltaje en el capacitor en el instante 0 menos más el voltaje debido a los impulsos. Eso quiere decir que va a tener un valor de 12 voltios. Y la corriente en el inductor en el instante 0 más va a ser igual a la corriente en el inductor en el instante 0 menos, más la corriente en el inductor debido a los impulsos, y esto va a tener un valor de 0 amperios. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que el voltaje en el capacitor en el instante 0 más es el mismo voltaje en el instante 0 más que estoy buscando. Y esto va a ser igual, o va a tener un valor de 12 voltios. ¿Ya? Va a tener un valor de 12 voltios. Por lo tanto, yo puedo decir, igualar esta expresión que tenemos acá, ¿no es cierto? Que el voltaje en 0 más es igual a más 8. Hemos definido que el voltaje en 0 más es igual a 12 voltios, entonces yo puedo decir que en este caso A más 8 es igual a 12. Igualando las dos ecuaciones. Digamos que esta es la ecuación 1 y esta es mi 2. Entonces yo puedo decir que 1 es igual a 2, obviamente. Entonces 8 más 2 es igual a 12, por lo que me da un valor de A igual a 4. Por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener un B de T que va a ser igual a 4, perdón, E a la menos 5T más 8. Esto es para todo T mayor que 0. Esto es para todo T mayor que 0. Listo. Ahora, si queremos observar o queremos colocar aquí cuál es el valor del voltaje para todo instante de tiempo, podría decir lo siguiente. Aquí me pedían para todo T mayor que 0. Esta es la respuesta para todo T mayor que 0. Listo. Esta es mi respuesta. Es válido para todo T mayor que 0. O podría colocarlo como B de T es igual a, a 4E a la menos 5T más 8. Y esto es U de T. Y esto es válido solamente para todo T mayor que 0. ¿Qué pasa si yo quisiera o hubiese querido la respuesta para todo instante de tiempo? Si yo hubiese querido la respuesta para todo instante de tiempo, necesito observar qué es lo que pasa con esta variable b de t antes de que cambie el interruptor. Entonces aquí podemos observar qué es lo que sucede antes de que cambie de estado este conmutador que tenemos aquí y este interruptor de aquí. Entonces se puede observar que antes de que suceda ese cambio en el circuito, existía voltaje y existía un voltaje con un valor de 12 voltios. Ya existe un voltaje con un valor de 12 voltios. Entonces yo puedo decir que V de t va a ser igual a 12 U de menos t más 4 E a la menos 5t más 8. Esto multiplicado por U de t
Y esto es válido para todo instante de tiempo. No se olviden que estos son voltios, ¿no? Voltios, y esto es para todo instante de tiempo. ¿Ya? Se ha encontrado el valor de B para para cualquiera de los dos casos. Cuando tengo tiempo mayor que cero, o cuando tengo para todo instante de tiempo. Hay que recordar que antes de que cambie de estado de circuito, sí existía aquí un valor de voltaje almacenado o presente allí, pero sí existía. Luego de eso cambia en función de lo que tenemos aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud antes de encontrar el valor de I de t, que es lo siguiente? Dije una pregunta. O sea que en la, para todo instante de t mayor que cero, daba lo mismo ponerle el 4e a la menos 5t más 8 y el multiplicado por el u de t. Sí, daba exactamente lo mismo, ¿no? O sea, pueden dejarlo de esta forma porque aquí ya se establece que es válido para todo tiempo mayor que cero, o multiplicarlo por UDT, pero siempre estableciendo que es válido para todo tiempo mayor que cero, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos ahora a encontrar el valor de la corriente. Para encontrar el valor de la corriente, obviamente tenemos aquí en la parte del circuito B, este circuito B, tenemos otra sección, ¿no? Esta vez, para encontrar el valor de la corriente, tengo esto. Tengo esta fuente de un medio de B1, donde esto es B1. Tengo 3 y tengo un I de T. Entonces vamos a deducir cómo va a hacer o cómo vamos a encontrar el valor de la ecuación diferencial ordinaria. Aquí tenemos un circuito RL en paralelo, pero tenemos una fuente de voltaje. Ahora, fíjense con qué es lo que sucede con esta fuente de voltaje. Lo que sucede con esta fuente de voltaje es que depende de V1. Ya, perfecto, depende de V1. Pero el voltaje aquí en este resistor va a tener la misma forma que tenemos aquí. Va a ser la misma forma. Lo único que tendría que hacer para encontrar V1 es simplemente restar 8 menos el valor de V y ya tengo el valor de V1. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a encontrar el valor de V1 en función del tiempo que vamos a colocar aquí, V1 en función del tiempo, y va a ser por ley de voltajes de Kirchhoff, va a ser el valor de la fuente menos el valor del voltaje que acabamos de encontrar. Esto va a ser igual a 8. Esto es para todo tiempo mayor que cero, ¿no? Para todo tiempo mayor que cero va a suceder esto. Va a ser 8 menos 4e a la menos 5t más 8. Esto va a ser igual. Esto de aquí es así, ¿no? De esta forma, así, y esto es así, ya. Esto va a ser igual a menos 4e a la menos 5t, ¿ya? Estos son voltios. Eso va a ser el valor que va a tener esta fuente B1. Ahora, ¿por qué hacemos el análisis para t todo tiempo mayor que cero? Porque necesitamos encontrar la ecuación diferencial de la corriente. Nótese en este caso que si aquí tiene un valor de una fuente de corriente de un medio de V1, que correspondería a un medio de este valor que acabamos de encontrar, la fuente ya no es una fuente constante. Esa fuente tiene esta forma de aquí. Es una fuente exponencial. Como es una fuente exponencial, entonces necesito obligadamente encontrar una ecuación diferencial para encontrar la ecuación o la expresión que tenga que ver con esa fuente exponencial, porque yo ya no puedo predecir cuál va a ser el comportamiento en el estado estable. Entonces necesito encontrar una fuente o necesito encontrar una expresión que determine eso. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos, permítame un momento para sacar un poquito de espacio para resolver ese ejercicio. Entonces a continuar. Ya. Entonces tenemos el mismo ejercicio. Vamos con esta parte B, con esta parte que tenemos aquí, con esta parte B. Si tomamos en cuenta esa parte B, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a escribir acá arriba. Estamos haciendo el análisis para todo tiempo mayor que cero. Para todo tiempo mayor que cero se cumple lo siguiente. Tenemos aquí un medio de B1. Tenemos aquí un valor de un resistor, 3 ohmios, y tenemos un inductor de un Henry. De esta forma,
donde por aquí va a circular mi corriente I, que es la que necesito encontrar. Esto es un Henry, estos son 3 ohmios. Y tengo de esa forma. Ahora, yo puedo utilizar transformación de fuentes aquí, ¿ya? Porque tengo una fuente de corriente en paralelo con un resistor. Entonces yo podría encontrar transformación de fuentes para encontrar el valor de la corriente I. O directamente podría, si desean, aplicar divisores de corriente. Cualquiera de las dos formas podría entrar. Entonces voy a utilizar transformación de fuente, en este caso. Esta fuente de controlada es una fuente controlada de corriente, es una fuente de corriente controlada por voltaje. Voy a transformarle en una fuente de voltaje. En este caso tendríamos lo siguiente. Tendría la misma fuente con un valor positivo, negativo. Tengo una resistencia que va a ser conectada en serie y voy a tener aquí el mismo inductor y mi corriente. ¿Qué es lo que necesito asegurarme? Que mi corriente no se pierda. Es decir, que de esta sección que tenemos hacia la izquierda, cambie, pero no debería cambiar de esta sección hacia la derecha, porque si cambia lo que tengo de esta sección hacia la derecha, ya pierdo esta variable de corriente, lo cual no debería ser, o no debería perderlo. Esto sigue siendo 3 ohmios, esto de aquí sigue siendo, bueno, sigue siendo un henry. Y aquí para transformarlo en una fuente controlada de voltaje, multiplicamos el valor de la corriente por el valor de la resistencia y me da 3 medios de voltaje 1. Entonces tendríamos 3 medios de voltaje 1. Listo. De esa forma yo ya puedo aplicar ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar este valor de la corriente. Entonces si aplico ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a colocarla aquí para encontrar ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener lo siguiente. Voy a tener 3 veces el valor de la corriente I más el valor de la caída de voltaje en el inductor, que es L, derivada de la corriente en el inductor, ADT, que es la misma corriente en el circuito, y esto va a ser igual a 3 medios de V1. Ah, pero el valor de V1 ya lo encontramos anteriormente. El valor de V1 ya vimos que vale menos 4e a la menos 5t. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos 3 veces I más el valor de L, que es 1. Entonces tendríamos de I a dt es igual a 3 medios que multiplica a V1, y V1 es menos 4e a la menos 5t. ¿Ya? Entonces despejo todo esto y me va a quedar que, o resuelvo lo que tengo en el paréntesis y va a quedar lo siguiente. De I a dt más 3 veces I es igual a menos 6 a la menos 5t. Y esto va a ser mi ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria. Listo. Encontré mi ecuación diferencial ordinaria. Obviamente la respuesta de eso va a tener la componente homogénea más la componente particular. Es decir, mi I de t va a tener una componente homogénea más la componente particular. Con la componente homogénea no hay lío, porque la componente homogénea depende de este lado de la igualdad. Y en este lado de la igualdad tenemos igual una expresión de primer orden. Entonces tendríamos como I de t, que va a ser igual a una nueva constante, llamemos una constante b porque ya tomamos un valor de a, e a la menos 3t más la componente particular de t. Listo. Necesito determinar cuál es la componente particular. Yo puedo decir que la componente particular va a tomar una forma. Entonces les puedo decir que esta corriente particular de t va a depender de la fuente. Y la fuente, si ustedes se fijan, tiene una expresión ya exponencial y depende exclusivamente de este lado de la igualdad. La componente particular pues, depende de este lado de la igualdad. Entonces, en este lado de la igualdad tenemos una exponencial y multiplicado por una constante. Entonces, la componente particular de t va a ser igual a una constante que le voy a llamar una constante k, que multiplica a e a la menos 5t. ¿De dónde sale esto? De la interpretación de la componente particular, que depende de las fuentes, y se ve reflejado en el segundo lado de la igualdad, en el lado derecho de la igualdad de la ecuación diferencial ordinaria. Si aquí tenemos una constante, la corriente particular o la componente particular se representa con una constante. Si aquí tenemos una exponencial, entonces la componente particular se la refleja como una
como una exponencial. Y si no, revisen lo que es teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Listo. Entonces, aquí podemos encontrar la derivada de la corriente particular con respecto al tiempo. Y esto sería igual a menos 5 veces K e a la menos 5T. Entonces, si estas dos expresiones las reemplazamos en mi ecuación diferencial ordinaria original, es decir, estos dos elementos, los reemplazo directamente en mi ecuación diferencial ordinaria, entonces lo que voy a tener es lo siguiente. DI a dt tiene un valor de menos 5K por E a la menos 5T, más 3 veces I, más 3 veces el valor de I, y el valor de I es K, E a la menos 5T. Entonces tenemos multiplicado por K, E a la menos 5T. Y eso decimos que va a ser igual a menos 6 E a la menos 5T. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí tenemos ahí el segundo lado de la igualdad, en realidad. Entonces, lo único que me queda es igualar los coeficientes. Sabemos que menos 5K más 3K debe ser igual a menos 6. Entonces, ya puedo determinar que de aquí que K va a ser igual a 3. Solamente estoy considerando los valores de los coeficientes. El valor de este coeficiente más el valor de este coeficiente debería ser igual al valor de este coeficiente. ¿Ya? Listo, K es igual a 3. Por lo tanto, yo podría decir aquí que mi I de t, en este caso, mi I de t va a ser igual a un B veces E a la menos 3t más la componente particular. Y la componente particular ya la encontramos, que va a ser igual a más 3 veces E a la menos 5 veces t. Esa es mi expresión. Necesito encontrar el valor de B. Para encontrar el valor de B, necesito encontrar cuál es el valor en el instante 0 más. Es decir, necesito encontrar el valor en 0 más. Y el valor en el instante 0 más va a ser igual. Esto de aquí es 1, esto de aquí es más 1. Entonces debo decir que B más 3 debe ser igual a algo. ¿Ya? Entonces necesito encontrar ese valor en 0 más. Del análisis anterior ya lo encontramos. En el análisis anterior encontramos que en el instante 0 más, aquí encontramos en el instante 0 más, la corriente en el inductor en el instante 0 más tenía un valor de 0 amperios. Y esa corriente en el inductor es exactamente la corriente que estoy buscando. Es decir, la corriente en 0 más es igual a 0 amperios. Por lo tanto, yo puedo decir que esto de aquí va a ser igual a 0. De esto, de aquí voy a irme por acá, ¿no? Un poquito. Si es que era de esto, voy a decir que el valor de B va a ser igual a menos 3. Por lo tanto, mi corriente que estoy buscando va a ser igual a menos 3 E a la menos 3t más 3 veces E a la menos 5t. Y esto es válido, son amperios, no nos olviden, son amperios, y esto es válido para todo tiempo mayor que 0. Si queremos escribir para todo instante de tiempo, necesito saber cuánto era el valor de la corriente antes de que cambie. Y el valor de la corriente antes de que cambie tenía un valor de 0 amperios. Entonces, yo puedo decir que la corriente en función del tiempo va a ser igual a menos 3 veces E a la menos 3t más 3 veces E a la menos 5t. Todo esto debería multiplicarse por un valor de U de t. Estos son amperios y esto es válido para todo instante de tiempo. Esto es lo que estaba buscando. En realidad lo que estaba buscando es esto, ¿no? Pero si quiero expresarlo para todo instante de tiempo, tendría eso. ¿Ya? Entonces, se ha resuelto el problema. Hemos encontrado el valor de I de t y hemos encontrado también el valor de B de t. ¿Ya? Tenemos aquí el valor de B de t. Eso es lo que me solicitaba. Y tenemos aquí el valor de I de t. ¿Qué es lo que se necesita comprender aquí? Lo que se necesita comprender es interpretar muy bien esta parte de aquí, ¿no es cierto? Porque
debo interpretar a qué corresponde esta componente homogénea y esta componente particular. En este caso, la componente homogénea no hubo ningún problema. Como se depende de este lado de la igualdad, tiene exactamente la misma expresión de una exponencial. No así en esta parte, ¿no? Porque en este lado de la igualdad ya tenemos una exponencial como fuente. Entonces, si tengo una exponencial como fuente, necesito obligadamente representarlo de esta forma. Si lo represento de esta forma, lo reemplazo en la ecuación diferencial ordinaria, voy a encontrar la expresión de la componente particular. ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud? Antes de continuar con otro ejercicio. Dije una pregunta, si es que antes del tiempo mayor que cero, o sea, en el t cero menos hay una respuesta, por ejemplo, en el anterior era 12, se le Ujú. suma la respuesta total. Sí, se le suma la respuesta total, pero hay que tomar en cuenta que eso sucede antes del instante en que se cambia todo, ¿no? Es decir, debería estar multiplicado por u de menos t. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Siguiente ejercicio. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Nos dice que para el siguiente circuito, este circuito que se tiene aquí, se solicita determinar el valor de voltaje, de este voltaje que tenemos aquí. Se me perdió. Aquí está. Este voltaje que tenemos aquí. Necesito determinar este voltaje para todo instante de tiempo, es decir, antes y después de que suceda la transición. Entonces, necesito determinar eso. Aquí tengo, en cambio, una fuente de corriente que tiene un valor unitario y esta fuente de corriente aparece después de un tiempo igual a 0, porque aquí tenemos solamente t. Aquí tengo una fuente controlada de voltaje, que aquí en este caso es 4 veces el voltaje 1. Tenemos una resistencia, una resistencia. Esta fuente de corriente controlada por voltaje depende del valor de esta fuente que tenemos aquí. Y aquí tengo conectado tanto una fuente de corriente como una fuente de voltaje que aparecen en los instantes t mayor que 0. Ya, solamente que aquí una pequeña corrección. El ejercicio debería ser aquí, no 12 u de t, sino que deberías decir aquí 12 u de menos t. Ya, eso es lo que debería decir este ejercicio. Entonces tengo una fuente que se encuentra conectado antes y tengo una fuente que se encuentra conectado después. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. ¿Ya? Entonces vamos a realizar exactamente lo mismo para encontrar nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias. En este caso represente este voltaje que tenemos aquí. Este voltaje es el que estoy buscando y corresponde al voltaje en el capacitor. Entonces vamos a hacer o vamos a encontrar nuestra ecuación diferencial ordinaria. Veamos hasta qué punto avanzamos con este ejercicio. Entonces, necesito encontrar la ecuación diferencial ordinaria y para encontrar la ecuación diferencial ordinaria, necesito determinar qué es lo que sucede para todo instante de tiempo, es decir, para todo tiempo mayor que 0. Entonces, necesito encontrar mi ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuál es el circuito equivalente en este caso? En este caso ya tengo una fuente de corriente que tenemos aquí. Tengo la fuente de corriente de esta forma. Venimos por acá, tenemos en este punto. ¿Existe esta fuente controlada? Sí existe esta fuente controlada que tiene esta forma. ¿Sí? Esta resistencia no cambia. Bueno, esta resistencia no cambia, permítame borrar esta parte. Porque aquí tengo una resistencia de esta forma, así y así. Tenemos por aquí esta resistencia que sigue presente. Lo que no existe es esta fuente, ¿no? Y si esta fuente no existe, significa que tiene un valor de 0. Y una fuente de voltaje de 0 es un circuito cerrado, entonces tendríamos de esta forma, así expresado. Este sería mi circuito equivalente para todo tiempo mayor que 0. Solamente existe la fuente de corriente. La fuente de voltaje en este caso no existe. Aquí tenemos más menos el voltaje V1, solamente voy a colocar aquí V1. Esto vale 4 veces el valor de V1. Esto vale 2 ohmios. Este tiene un valor de 1 amperio.
Esto de aquí tiene un valor de 1 sobre 44 faradios. Y donde esto es más menos con esta polaridad B de T. ¿Ya? Entonces, yo voy a aplicar aquí, o voy a determinar aquí qué es lo que sucede, o cómo puedo encontrar, en este caso, este voltaje que tenemos aquí. Para ello necesito realizar algunos análisis en este circuito eléctrico. Entonces, aquí viene la parte divertida porque necesitamos analizar qué es lo que sucede con cada una de las variables. Voy a determinar nodos, ¿no? Voy a determinar nodos. Este va a ser mi nodo A. Digamos que este de aquí va a ser mi nodo B. Y esto de aquí va a ser mi nodo C. Van a ser nodos principales, los cuales se unen algunos ramales. Dos o más ramales. Cuando se unen más de dos ramales es un nodo principal. Entonces tenemos mis nodos A, B y C. Ahora, alguna persona se le puede ocurrir, bueno, ¿por qué no utilizamos aquí transformación de fuentes entre esta fuente de 1 amperio que tenemos aquí y esta resistencia de 1 ohmio, ¿no? Esta es una resistencia de 1 ohmio que tenemos aquí. O sea, ¿por qué no utilizamos transformación de fuentes aquí? Veamos lo que sucede si es que utilizamos transformación de fuentes. ¿Qué es lo que llegaría a suceder? Si aquí tengo un valor de 1 ohmio y en esta parte de aquí utilizo transformación de fuentes, me quedaría de la siguiente forma. Tendría el mismo punto A conectado hacia una resistencia en serie, va a ser una resistencia de 1 ohmio. Y aquí esto de aquí se transformaría en una fuente de voltaje, ¿no? Con esta polaridad más menos, y tendríamos de esta forma hasta llegar al punto B. Aquí tendría 1 por 1, tendría 1 voltio. ¿Ya? Listo. Eso de aquí sería mi equivalente, utilizando transformaciones de mi fuente de corriente en mi fuente de voltaje. Perfecto, no hay problema con la fuente. ¿Cuál es el problema? Si ustedes se fijan, esta fuente de controlada de voltaje que tenemos aquí, esta fuente que tiene un valor de 4 veces V1, depende de V1. Y V1 se encuentra aquí. V1 corresponde al voltaje que tiene la resistencia. Ahora, el típico error que cometen, que se suele ver en las pruebas y exámenes, es que, bueno, si el voltaje de V1 se encuentra aquí, ¿cierto? En esta resistencia, entonces debería encontrarse acá. Entonces colocamos V1. ¿Ya? Perfecto. Solucionado el problema. El problema de eso es que si ustedes hacen esta prueba, desde ahí ya tienen un 0 en adelante, porque todo eso está mal. ¿Por qué? Porque sencillamente estoy perdiendo información. Al hacer esto, pierdo información. ¿Por qué pierdo información? Porque el voltaje V1 es el voltaje entre los puntos A y B. El voltaje V1 es el voltaje entre este punto de aquí y este punto de acá. Si elimino esta resistencia que corresponde precisamente al voltaje que estoy considerando aquí, entonces, ¿dónde está ese voltaje? Se perdió información, ya no existe V1. No puedo decir que V1 va a ser lo que tengo aquí en esta resistencia. Entonces, pierdo información. Entonces, no se debería hacer eso. Si es que este voltaje estuviera, por ejemplo, ubicado en esta resistencia, perfecto, no pierdo información, entonces tranquilamente pudiera utilizar una transformación de fuentes, no habría ningún problema. Pero como en este caso, esta fuente de corriente depende de este valor, entonces pierdo información. Ya no puedo utilizar ese concepto, entonces no puedo hacer eso. Necesito encontrar otra forma para hallar o encontrar mis ecuaciones. Dice mi ecuación diferencial ordinaria. Entonces vamos a ver cómo encontramos esa ecuación diferencial o esas ecuaciones diferenciales o esa ecuación diferencial ordinaria. Entonces vamos a encontrar o vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, LSK, en mi nodo A. Pero para ello necesito definir corrientes que van a circular a través de ese nodo. Entonces, si yo defino corrientes que van a circular a través de ese nodo, van a ser las siguientes corrientes. Voy a tener una corriente que va a circular a través de este resistor. Voy a decir que esta corriente va a ser una corriente en R. Voy a tener aquí, digamos, una corriente llamada I, una corriente I cualquiera que va a circular por aquí. Obviamente aquí tengo ya la corriente que sale, tengo la corriente que sale por acá. ¿Ya? Listo. Entonces, voy a aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff y por aquí voy a decir que va a circular una corriente en el capacitor. Ya, esas son las corrientes que intervienen en mi circuito eléctrico. Listo. Entonces, vamos a cambiar el color de la pluma. En mi nodo A, yo voy a decir que la suma algebraica de las corrientes positivas, que las corrientes que ingresan positivas y las que salen negativas. En este caso se ha asumido que todos salen. Entonces tendríamos
menos 1 menos el valor de IR menos el valor de I menos el valor de 4 veces B1 va a ser igual a 0. Ley de corrientes de Kirchhoff en esto de aquí. No se olviden, esta corriente tiene un valor de 4 veces B1 y es igual a 0. ¿Ya? Entonces, yo podría decir de esta forma que la corriente en R, esta corriente en R que tenemos aquí, es el valor de B1 dividido para un ohmio. Es decir, simplemente ley de Ohm. Yo puedo decir que en este caso, la corriente o el voltaje B1 dividido para 1 es igual a la corriente en R. ¿Ya? La corriente en R. Ya tengo el valor de la corriente en R. Y si esto lo reemplazo en la parte de acá que tenemos, entonces tendría un valor de la corriente y, bueno, colocando todo esto, cambiándolos al otro lado de la ecuación, tendría como el valor de I es igual a menos 1 menos B1 menos 4 veces B1. Tendría de esa forma. ¿Ya? Aquí tengo menos 1 menos 4 me va a dar como resultado menos 5. Entonces, podría dejarlo de esa forma. Tendría el valor de, en este caso, I, que va a ser igual a menos 1 menos 5 veces B sub 1. ¿Ya? Digamos que este de aquí va a ser mi expresión número 1. O vamos a dejarlo solamente igualado a 0. Entonces tendría solamente igualado a 0. Tendría un valor de I más 1 más 5B1. Y esto va a ser igual a 0 y esto va a ser mi ecuación número 1. Listo. Tengo aquí un valor de la corriente, esta corriente de aquí, y tengo un valor de B1, donde B1 es este valor de acá. Todavía estoy lejos porque necesito lo que se encuentra acá. Ya, entonces, hasta allí con la ley de corriente de Kirchhoff en la parte A. Vamos con la ley de corrientes de Kirchhoff. Corrientes de Kirchhoff, vamos a aplicarlo en el nodo C. Igual, corrientes que entran menos las corrientes que salen. En este caso tendría el valor de I más 4 veces el valor de B1 menos el valor de IC va a ser igual a 0. ¿Ya? De esta forma yo podría decir que el valor de IC es igual a 4 veces B1 más I. Y esto va a ser mi ecuación 2. Ya tengo dos ecuaciones. Ya voy cerca porque aquí estoy relacionado ya una variable con el voltaje, ¿no? Y el voltaje tiene que ver con el voltaje en el capacitor. Voy a aplicar ahora la ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltajes de Kirchhoff. En los puntos A, C, voy a recorrer luego por B y luego voy a recorrer por A. Es decir, por toda esta malla que tenemos aquí. ¿Ya? Voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces tendría como 2 veces I más el voltaje en el capacitor, que es igual al mismo voltaje B, ¿no es cierto? Menos el voltaje 1, y esto de aquí es igual a 0. ¿Ya? Yo podría decir que en este caso B1 es igual a 2 veces I más el voltaje en el capacitor, pero el voltaje en el capacitor es el mismo voltaje B. ¿Ya? Esta va a ser mi ecuación 3. Voy reuniendo ecuaciones para encontrar el valor. Listo, mi ecuación 3. Yo conozco también que la corriente en el capacitor es igual a C, que multiplica a la derivada del voltaje en el capacitor, pero el voltaje en el capacitor es el mismo B, sería C de B a dt. Entonces, la corriente en el capacitor es igual a 1 sobre 44, que multiplica a dB a dt. Esto de aquí va a ser mi ecuación llamada 4. ¿Ya? Tengo ya algunas ecuaciones, entonces necesito empezar a manipular esas ecuaciones para encontrar el valor de mi ecuación diferencial ordinaria, que es precisamente lo que tenemos aquí. Con esas ecuaciones vamos a empezar a manipularlas. Entonces, yo podría decir lo siguiente, y creo que encontramos la ecuación diferencial y con eso terminamos la clase. Puedo colocar 3 en 2. Entonces, si coloco 3 en 2, voy a tener lo siguiente. Si coloco 3 en 2, voy a tener que el valor de la corriente en el capacitor va a ser igual
a 4 veces y reemplazo el valor de voltaje 1. Y voltaje 1 es 2 veces I más el valor de B. Y esto le sumamos más I. ¿Ya? Tenemos de esa forma. De esa forma quedaría que la corriente en el capacitor es igual a 8 veces I más 4 veces B más I. Por lo tanto, la corriente en el capacitor me quedaría como 9 veces I más 4 veces B. ¿Ya? Listo. Y esto voy a llamar mi ecuación 5. Podría reemplazar igual la ecuación 3 en la ecuación número 1. Entonces colocamos 3 y la coloco en 1. 3 en 1. Entonces tendría 1 más el reemplazo del valor de 5 veces B1, 5 veces B1. Tenemos 1 más 5 veces B1 y el valor de B1 es 2 veces I más B. Y esto más el valor de I. Y esto va a ser igual a 0. Ya, listo. Entonces yo podría tener que, expandiendo esto, tendría 11 veces I más 5 veces B más 1 es igual a 0. De aquí podría despejar el valor de I. Entonces yo puedo decir, esto es 11, ¿no? 11 veces I. El valor de I va a ser igual, en este caso, a menos 1 menos 5 veces B dividido para 11. He despejado el valor de I y esto va a ser mi ecuación 6. Podría colocar 6 en 5. Entonces voy a colocar aquí mi ecuación 6 en mi ecuación 5. Es decir, esto de aquí, justamente en la parte superior. Y podría decir que la corriente en el capacitor es igual a 9 veces y reemplazamos aquí el valor de I, que es menos 1 menos 5 veces B dividido para 11. Y esto más 4 veces B. Más 4B. De esta forma me quedaría que la corriente en el capacitor, expandiendo ese término, va a ser igual a menos 9 onceavos, que menos un onceavo, que multiplica a B. ¿Ya? Finalmente sabemos que la corriente en el capacitor tiene esta expresión, entonces de esto lo igualamos, ¿no? Entonces simplemente sería 1 sobre 44 de B a dt va a ser igual a menos 9 onceavos menos un onceavo multiplicado por B. Dejando esto como expresión unitaria y arreglando los dos lados de la ecuación, me quedaría lo siguiente. De B a dt más 4 veces B va a ser igual a menos 36. Y esto de aquí es mi ecuación diferencial ordinaria. Es decir, llegamos con todo ese proceso a encontrar nuestra ecuación diferencial ordinaria. Listo. Y a partir de esta ecuación diferencial ordinaria, lo que necesitamos es nuevamente realizar y encontrar la expresión general. Si ustedes se fijan, ha sido una expresión de primer orden. Obviamente eso era predicho porque solamente tenemos un capacitor. Debía ser una expresión de primer orden. Este signo de aquí es positivo y está igualado solamente a una constante. Entonces, en la siguiente clase continuaremos con este ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud? Inge, una pregunta. No sé si le pudiese poner en el anterior ejercicio en la respuesta que encontramos del BDT. Ya, ahí. Ah, ya, era U por menos T. Ah, ya. Eso era mi duda. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra inquietud? Listo. Si no hay preguntas o inquietudes, eso sería todo. Estaríamos en contacto el próximo día lunes. Continuaríamos con este tema, con este ejercicio que queda pendiente. Y de mi parte eso es todo. Que tengan un excelente resto de semana y un buen feriado. Hasta el próximo día lunes. Que les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.